Muy buenas tardes a nuestros queridos historiadores oyentes. Aquí tenemos el grato honor, privilegio de entrevistar al licenciado Wilberto Ureña en Historia y hablaremos del tema del descubrimiento de América. Estaremos haciendo diversas preguntas de las cuales se estarán desarrollando a través de este conversatorio. 1492, España. ¿Qué sucede? Gracias, Ramsés. Claro, no voy a partir del libro de Enrique Dussel, que tiene una portada muy surrealista, pero la historia de América es muy cruel. Me hice la pregunta, ¿qué pasaba en España en 1492? Se conoce como el Año Maravilloso en España. En España pasaron 4 eventos trascendentales. Primero, llegaron los gitanos a España. Llegaron del norte de la India diciendo que eran católicos. Lo segundo que ocurre en España es que expulsan a los judíos, a toda la gente no católica, sacan a los judíos literalmente de España y le hacen la prueba del marrano. Tú dices que eres judío, bueno, come marrano. Si no comes, te vas de España. Sacaron a todos los judíos de España. ¿Qué pasó en el 42? Se hace la primera gramática española. Elio Antonio Nebrija hace la gramática y con eso ya dejamos de hablar vasco, catalán, castellano, Valencia. Cada región tenía un idioma, entre comillas, diferente, entonces se unifica una sola lengua, que es el castellano, de Castilla, o español para nosotros hoy. Y el cuarto maravilloso evento es el descubrimiento de América. En España, entonces, en un solo año, ocurren 4 eventos maravillosos. Llegan a los gitanos, sacan a los españoles, a los judíos, llega la primera gramática española con Nebrija y se descubre América. Eso se llamó el Annus Mirabilis en España. Sí, en ese año en España, si eras judío, o te conviertes o te vas. Sí, y todos se convirtieron en González y Sánchez, todo apellido González y Sánchez es de origen judío, conversos. Okay. Vi que sacó un libro allí. ¿Usted cree que leía Colón? Bueno, Colón es una persona mística, como toda persona tiene su lado oscuro. Primero, el origen. Se cree que es de origen judío porque hay una mística de que no hacía casi nada los sábados, etc. Pero Colón generalmente leyó, el libro de Marco Polo. El libro se llama Las Maravillas. Marco Polo es un chico, 17 años, está en Italia, y su tío dice, bueno, Marco, vamos a la India, vamos a la China, vamos a Oriente. Y lo invitó, 17 años, llegan cuando tiene 21 años a la China, obviamente en camellos, en burros, en barco, toda una odisea. Cuando Marco Polo está allá, se maravilla de lo que ve marfil, ve oro, ve seda, ve la sal, unas cosas maravillosas. Cuando regresa a Italia, después de mucho tiempo, lo meten en la cárcel. No se sepa de por qué lo meten en la cárcel, y en la cárcel escribe Las Maravillas, un libro maravilloso que sirvió de referencia a Cristóbal Colón para buscar las especies en el Oriente. Pero además Cristóbal Colón leía mapas de algunos cartógrafos, por ejemplo, Toscanelli, los mapas de Claudio Ptolomeo, la dinastía Ptolomea y de Eratóstenes. Entonces, cada de esos cartógrafos tenían ciertos errores de mediciones, obviamente, y entonces se concluye que Colón llega a América por un error geográfico. Claro, suena un poco grosero decir que somos producto de un error. Sí, error en las mediciones, y ese error nos trae a los españoles acá. Exacto, el contacto europeo-americano, se puede decir, con los pueblos Sí. originarios. ¿Y qué se encontró Colón? ¿Cuáles eran las prácticas de estos pueblos originarios de América? Mire que hay una teoría que vinieron por el estrecho de Beringer, pero en lo personal yo veo más parecido de estos pueblos con las costumbres de Egipto. Las pirámides, el conocimiento de la astronomía superior. O sea, un gran misterio. ¿Qué pudo haber encontrado Colón en ese momento? Bueno, lo que pasa es que para hablar ya en sí de los primeros pobladores de América hay que regresar a miles de años atrás, las primeras migraciones, las formaciones de los continentes, todo eso, que hay una cantidad de suposiciones. Unos están de acuerdo con las migraciones por Polinesia, otros por el estrecho de Bering.
hay tanto, pero cuando Colón llega ya estamos más o menos formados como civilizaciones. Tenemos a los aztecas, mayas y otros grupos aborígenes, pero Colón se encuentra, por ejemplo, con una población obviamente indígena que tiene una cultura que saben, por ejemplo, fumar tabaco, y cuando los españoles llegan a la América le enseñan a los nativos nuestros a fumar a los europeos. Entonces tienen toda una cultura en la comida, el vestuario. Fue un encuentro, diríamos, de alimento, un encuentro sexual también, hubo de todo. Fue un encuentro porque las mujeres fueron la víctima de este encuentro de dos mundos, que ahora te aclaro que no fue de dos, este encuentro del el blanco español, europeo, y la mujer nativa. Entonces, al ver a esos hombres blancos con barba y bigote, ¿esto qué es? Entonces, no tenían una defensa para las enfermedades venéreas y produjo muchas muertes. Entonces, Colón encontró una población indefensa ante ciertas enfermedades. Se puede decir que fue la primera guerra bacteriológica de la historia. De todo, temas, sí. de, temas de tiempo de pandemia. Sí. Y sí, actualmente yo he visto documentales y eso, que por ejemplo es muy peligroso de los pueblos nativos de Brasil que no han tenido contacto con la humanidad. Tan solamente ponerse nuestra ropa los puede matar por las bacterias que nosotros ya estamos inmunes. O sea, es algo O increíble. Y no solo, ellos no tienen ácaros, entonces su ropa no tiene ácaros, anda casi se me desnudo. Tú que has estado en la Amazonia. Tú has estado en la Amazonia, me parece, una vez y no sí. llegaste a ver esos grupos que andan casi desnudo, casi desnudo. Lo que sí le digo que, por ejemplo, he volado en medio de donde solamente te encuentra Dios. No hay nada. Nada. Y veo pequeños puntitos rojos en plena selva, que me imagino que son las fogatas que tienen allá abajo. En la Amazonia, me hablas de la Amazonia cuando has pasado Exacto, por... estoy hablando, o sea, Oh, justo cuando sí. sobrevuelo la Amazonia. Oh, sí, buena Y algo que experiencia. siempre me ha intrigado, o sea, ¿quién estará haciendo ese fuego, ese puntito rojo? Los nativos nuestros, los que no se encontraron con Colón, porque hablamos de encuentro del mundo, eso es otro concepto que quiero aclararte, porque hablamos generalmente en 1492, 1992, encuentro de dos mundos, de dos culturas, no, hubo encuentro triple, el encuentro del hombre blanco europeo, el nativo de América y el negro jugó un papel clave en la historia nuestra de América. O sea, aquí no podemos decir que somos blancos, somos nativos, somos negros. Aquí es una mezcla verdadera y el negro jugó un papel clave en este periodo. ¿Qué aportaron los negros? Bueno, los negros es una cultura riquísima, riquísima. Primero aportan, vamos a llamarlo así, lo que es en la comida. La comida caribeña es de origen africano, pero primero hablemos un poco atrás. ¿Cómo llegaron Ok, esos negros? Esos negros llegaron no de turismo, vamos a la Amazonia, vamos a Portobelo, vamos a Nombre de Dios, no. Los negros, primero Portugal era un imperio de buscadores de esclavos, Portugal. Ya en 1510, 1504, ya había instituciones, ya tenía una licencia de cargar negros. Entonces, España no se quedó corto y comienzan a llegar los negros. Los trajeron sobre todo de el Congo, de Senegal, y los trajeron de Guinea Ecuatorial, de esos tres países. De otros también trajeron, pero sobre todo de esos países, pero los traían como mercancía. Recuerda que los negros no tenían valor, o sea, eran cosas que hablaban. Los negros no eran personas, les decían cosas que hablan, imagínate, al nivel wow. despectivo. Y los negros, por ejemplo, tenían un valor económico. Por ejemplo, en la bolsa de Londres o en París, digamos la bolsa, tú decías en Panamá, bueno, tengo un cargamento de 500 negros. Bueno, es como decir, tengo 500 vacas, 500 terneros, y eso tenía un valor. Los negros a veces se vendían según la edad. Había negros que se vendían 3 por el precio de uno, depende de la edad. A otros se vendían individuales según la edad, porque un negro vivía promedio 3 meses. 3 meses vivía un negro en las minas de Potosí, en unas minas en Perú, buscando perlas aquí en Contadora, en el archipiélago de San Miguel. Un negro no te va a durar 5 años en una mina en Potosí. Entonces, se necesitó hacer lo que se llamaría un nombre muy perverso, la zootecnia. La zootecnia es un término de animal, pero acá le llaman la zootecnia de negro.
O sea, que agarraban 5 chicas negras y tenían los sementales negros. Tenía 4, 6, 8 hombres que se encargaban de pelearse con no importa con quién. La idea era producir más negros porque en la historia tenemos registrado, por ejemplo, que Fray Bartolomé de las Casas, en un dominico, él decía, estos indios nuestros se están muriendo, se están acabando. Bueno, hay que traer negro. Entonces ya viene en el Caribe la llegada de los negros. La historia de los negros es una historia muy triste, una esclavitud muy, muy triste. Wow, de verdad que me ha dejado sin palabras esto. Y también, como estamos hablando, han aportado muchas cosas a nuestra cultura, a nuestra comida, nos definieron la nueva América con el trabajo arduo pues, que han hecho. Sí, Y también se dan otros fenómenos. Vienen los negros, ya están los indígenas, los pueblos originarios, los europeos conquistando, el oro que está transitando, porque el nombre original que se le dieron, pues primero diría yo que fue la Castilla de Oro, usted me corregirá, sí, por sí. dígame. Perdón. Sí, porque los españoles donde veía toda la riqueza, por ejemplo, Puerto Rico, Costa Rica, Castilla de Oro, Argentina, que creo que en la tabla periódica de la química se dice argentum, que es plata, o sea, Argentina es argentum, que es plata. Cada lugar, Portobelo, Portobello, o sea, cada lugar que ellos veían era un lugar de riqueza. Los españoles tenían en sus ojos plata. Dinero. Y bueno, hablando de esas riquezas y todo esto, se da un nuevo negocio, la piratería. Oh, sí, sí, sí. Estamos hablando del Imperio Español, que es un imperio fuerte económicamente, pero Ujú. tenemos los rivales que son los ingleses, los franceses, los holandeses y los portugueses, que todo el mundo quiere repartirse las riquezas del mundo, ¿no? Entonces, vienen los cargamentos de Perú, de Bolivia, la plata, el oro, todo eso lo viene, por ejemplo, del Cusco, llega a Panamá, nombre de Dios, Portobelo, se va en el Caribe y, claro, aparecen lo que llamaste los piratas. Los piratas simplemente eran ladrones de mar. Ven un buque español, se roban el tesoro y se acabó. Claro, los franceses no se quedaron atrás inmediatamente. Los franceses tienen un nombre un poco más simpático, se llama los bucaneros. Bucaneros simplemente son ladrones de mar, pero son franceses, esa es la diferencia. Pero más adelante surge algo más curioso. Mira cómo la piratería se legaliza. Entonces la corona, la realeza inglesa dice, bueno, consigue un poco de bandoleros, de gente mafiosa, diríamos así hoy. Bueno, ustedes quieren entonces hacerse ricos, bueno, váyanse a América, roben estos barcos, pero ustedes tendrán un permiso, se llamó la patente corso, o sea, venían los que llaman los corsarios, ¿no? Pero esas Mm. simplemente eran piratas, pero con una licencia para robar a los barcos españoles. O sea, el oro que ustedes cogen, nos dan acá una porción, ustedes ya dejan de ser unos pobres, unos paupérrimos, quizás ya ahora puedan desayunar en un club en Londres. Entonces, te hace rico con la piratería, pero la piratería está legalizada. Eso es la historia por encima de lo que fueron los piratas corsarios, sobre todo. Eran personas normales, entre comillas, pero tenían la autorización, claro, el intercambio después, el depósito de ellos tenían que dar de lo que habían robado de acá en América. O sea, que nos sacaron también esto, nos sacaron de todo. Sí. Wow. Conquistar y colonizar. ¿Me podría aclarar esos dos términos? Claro, generalmente hay lugares que la gente lleva a conquista, ve algo, conquistaron lo que quería y se van. Los españoles vinieron con una mentalidad al principio de ver costas, ver qué había, pero después decidieron colonizar. Ya cambia totalmente la estrategia porque ahora van a quedarse y eso significa formar ciudades. Lo que aquí había era villorrios, o sea, aldeas, qué sé yo, y ahora viene el nuevo concepto en la colonización, viene el concepto de ciudades. Claro, nuestras ciudades, si ustedes han viajado al interior, por ejemplo, si tú ves la ciudad de David, Bugaba, ves, por ejemplo, Chitré, Las Tablas, y aquí en Panamá ves, primero, lo que es la catedral, la iglesia mayor, la catedral, la metropolitana. Al frente está el parque de una forma ovalada o circular, pero está el parque central. Alrededor están las instituciones sociales, está, por ejemplo, una biblioteca, el municipio, algunas instituciones religiosas quizás, y detrás o alrededor está el barrio. Entonces, ese modelo, si lo puedes imaginarte, lo está aquí en la ciudad de Panamá, lo vemos en el casco antiguo, está la iglesia
está el Parque Catedral y al lado hay instituciones sociales y políticas. Eso se da en David, se da en Bugaba, se da en Chitré, donde tú vayas. Los españoles trajeron eso aquí. Desde que ellos llegaron, implantaron ese sistema de ciudad. Ese concepto de ciudad lo traen de Madrid, o de España, o de Valladolid, o de Sevilla. Si alguien ha estado en Granada, ha estado en Sevilla o Madrid, de acuerdo a francés, en algo de Madrid, está igual. Está la iglesia y alrededor están las instituciones y después los barrios alrededor. Eso se da en España en todas partes y eso se trajo a América. Pero los españoles lo trajeron de los romanos. Los romanos cuando llegaron a España, o ellos le llaman Hispania, Hispania sí, España, sí. Hispania, ellos hicieron ese modelo de ciudad. Entonces mira lo que es la historia, cómo cambia de siglos. Los romanos lo crean, el sistema de calles ajedrezada. Si tú ves la ciudad de Panamá desde arriba, ves que las calles están ajedrezadas, que todas conducen al Parque Catedral. Si estás, por ejemplo, en Caledonia, 5 de Mayo, caminas, llegarás a la iglesia metropolitana y todas las calles están en forma ajedrezada. Eso ocurre en David, ocurre en Chitré, en todas partes, porque es un modelo que los romanos ponen en España y España los trae. O sea, esa colonización ya es para fundar ciudades. Y eso hace una diferencia social cuando tú vives en la ciudad versus lo que vives fuera de la ciudad. Y te cuento la historia rápido aquí en Panamá. En la ciudad estaban los blancos, por ejemplo, te estoy hablando donde está la iglesia La Merced, la iglesia La Catedral, vivían los blancos, lo que es las bóvedas o el casco antiguo. Afuera había una muralla que era el arrabal, o sea, la ciusma, los negros y los mulatos y los indios vivían fuera de la ciudad. ¿Qué había fuera de la ciudad? Estaban los lugares donde había agua. Digamos agua potable en esa época. Estaba en Cerro Ancón. Entonces los blancos, hizo comillas, que estaban dentro de la ciudad, dentro del muro, ellos necesitaban agua. ¿Quién trae el agua? Los traen los negros y los indios, que estaba en el chorro del Cerro Ancón. Y ahí viene el nombre del chorrillo. ¿Para dónde ustedes van? Para el chorrillo. O sea, ¿a qué vas? A buscar agua para estos blancos. O sea, yo soy esclavo, tengo que andar en una mula o en carretilla, digamos, traer agua del chorro, que era en el Cerro Ancón, después se llamó chorrillo, para proveer agua a la clase rica o aristocrática que estaba dentro de la ciudad de Panamá. Entonces, ya hay una división. La ciudad te hace una división social. No es lo mismo vivir, vamos a suponer, hoy en un barrio rico que en una periferia, o vivir fuera, que se llama el arrabal. Entonces, hay que ver eso que los españoles lo hicieron. Los españoles, claro, nos traen otras costumbres, el idioma, la religión y otras cosas más, pero me gustó más el modelo arquitectónico. Eso me ha impactado muchísimo. Wow, increíble, ¿no? Y hasta los mismos nombres de muchas ciudades se implantaron acá hasta el sol de hoy. Sí, las ciudades, los nombres, sobre todo Villanueva, Villafranca, Villarrica, puro nombre de villas. Porque generalmente, te lo cuento rápido, Ramsés, los que viven en villas no eran villanos, que nosotros llamamos hoy un villano, un delincuente. Los que viven en villa eran ricos, personas ricas, porque cuando ellos salieron de bueno, no del gueto, sino de sus lugares pobres, fueron a nuevos lugares, entonces dijeron, oh, estamos en Villafranca, estamos en Villarrica, en Villanueva. Si te pones a fijar, muchos nombres de las ciudades españolas y francesas comienzan con Villa. Busquemos un día otro conversatorio para ver los nombres de las ciudades europeas, sobre todo en Francia y en España. Hay muchas villas y eso significa un nuevo lugar donde debemos vivir. Claro, nosotros hoy pero es un villano. Claro, el que vivía en una villa, obviamente era un villano, pero era una persona que ya podía vivir en una ciudad, ya era un burgos. Era lo que se conoce en alemán, burgos, y ahí la palabra burguesía los tiene en las ciudades. Y después el burgués, el que tiene dinero, ¿no? Todo va cambiando, pero el origen es ese. El burgo es el pueblo, la ciudad. Pero en ese lugar vivieron después la gente que tenía el poder económico, se llamó burgueses. La burguesía vive en este lugar, Villafranca, Villa Zaita, Villanueva, Villa Andalucía y Villa de Don Bosco. Hay muchas villas. No, la verdad que qué interesante estos datos. Y yéndonos un poco al dato, a la historia. Sabemos que la historia la cuentan los vencedores. Sí. Siempre hemos sabido así. Así que vamos a hablar un poco de estos héroes. Los libros de historia empiezan a escribir de Pedro Arias Dávila, fundador de Ciudad de Panamá, judío converso.
Sí. y fue el primero que tuvo la visión de que Panamá iba a ser un lugar clave. De aquí, entonces vienen estos personajes como Hernán Cortés, Pizarro, Balboa. ¿Qué podríamos hablar de todos ellos? Bueno, es que hay dos enfoques, Rance. Está el enfoque de glorificar, diríamos la palabra glorificar, o exaltar la cultura o el aporte español, y está el otro enfoque que es el fuerte, el que lo trata de destruir. Pero hay que ser objetivo en esto, porque a veces no podemos tener una pasión de que somos un hispano tras todo España, 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 y tampoco vamos a decir, bueno, ustedes son los culpables. Yo hablo español gracias a ellos, quizás lo haría alemán o inglés o francés, pero se lo digo a ellos, ¿no? Pero te cuento rápido, me gustaste la palabra héroes. La palabra héroes me da mucha risa. Primero porque nuestros libros de historia nos hablan de los héroes, de los nobles, de los grandes conquistadores y colonizadores. Si tú no vas al fondo de la historia, vamos a contarte rápido. Pedrarias, por ejemplo. Pedrarias, cuando llega aquí a la América, tenía 73 años. No era un joven como usted, no, era un hombre de 73 años. En otras palabras, un viejo. En términos actuales, un viejo. Un viejo que no se puede desplazar. En ese tiempo no había metro, no había ferry. No, andaba a caballo en mulas. Y a él lo cargaban. A los indígenas y a los negros lo cargaban porque él no podía caminar. Imagínate, selvas, montes, lodazales. No estoy hablando de una ciudad urbanizada. Estoy hablando de 1515, 1516, 1517, 1520. Estoy hablando de esa época. Si hoy en la actualidad tenemos herbazales, te puedes imaginar aquella época. Entonces viene Pedrarias, que primero que nada es un gruñón, matón, envidioso. Es un tipo que se llama la ira de Dios, le dicen la ira de Dios, el furor de Dios, por lo que produce ese hombre. Llega a Panamá, llega a América con 73 años, se encarga de matar a Balboa, que Balboa también era un matón de indios en el Darién. Claro, descubre el Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513. Está bien, la historia esa que ustedes conocen de Nayansi, ese romance, que no sé si es historia, pero tiene hay una rivalidad entre Balboa y Pedrarias. Hay una rivalidad grandísima por el honor y la conquista y los títulos que te daban en España, los títulos nobiliarios. Como este señor Pedraria era rencoroso, violento, matón, hace la trama esta, la intriga, y matan a Balboa. Está bien. Pero era su propio suegro. Sí, eso en términos generales no llegó a ser el suegro de sí, porque la Y hija no se encontraron, la chica con Balboa no se encontró, porque a Balboa no le interesaba a la chica, a Balboa le interesaba era conquistar, colonizar y tener título. Entonces, un padre fue el que le dijo, bueno, Pedraria, dale tu hija a Balboa y son amigos, pero hay cosas sentimentales que no se van a arreglar con intercambiar con una mujer. Entonces, Pedraria se siente como que ha pasado, he matado a este hombre, en España lo tenían como el adelantado, el Mar del Sur, y lo tenía en una postura de honra, y después él viene a Panamá, funda, entre comillas, la ciudad de Panamá la Vieja, el 15 de agosto, esa historia que ustedes conocen de la escuela primaria. ¿Qué pasa? Se va para Nicaragua el señor el tullidor de Pedrarias, y allá se encargó de matar gente también. Allá no fue como un diplomático, fue a matar, por ejemplo, a Francisco de Córdoba, lo mata en Nicaragua, y allá muere a los 93 años. O sea, Pedrarias aparece en la historia nuestra como el héroe, como el noble, como el gran militar. Eso fue primero un matón, un tipo odioso, un tipo rencoroso. Entonces, los libros de historia nos cuentan los héroes. Y me hablaste también de Hernán Cortés. Pues Hernán Cortés tiene también su historia. Hernán Cortés, como joven, se fue a estudiar a Salamanca. En Salamanca, al tiempo dijo que no tenía dinero y que estaba fatigado de tanto estudiar. Y uso comillas. Hernán Cortés dice que estaba fatigado de tanto estudiar en la mejor universidad que había en Europa, era Salamanca. Entonces, eso significa otra cosa. Se viene a América. Acabó con los pobres indios en Cuba. Hizo tesoro para la colonia española. Hizo tesoro para la corona. Mandó dinero como loco para España. Y claro, eso lo pelearon en España. Pero entonces lo mandaron para Yucatán. Encárgate de los mexicanos allá. Y va y conquista a lo que es México, Yucatán. Y también lo pintan como el gran héroe. Pero un chico, diríamos, que también fue, uso esta palabra fuerte, un matón,
a una persona violenta, violenta y poco estudiada también. Se le pone como los grandes nobles, pero hay que ver su currículum académico también. No le gustó, no siguió su estudio en Salamanca, porque según él estaba fatigado de estudiar. Y que hablemos de Valois. Valois obviamente era casi un nadie en España y viene a hacer fortunas aquí a América y la historia le ha puesto un pedestal muy alto. Igual que Pizarro. Pizarro el matón con Carvajal en Sudamérica. Fueron que nos tomaría otra tarde de conversar sobre Pizarro y los problemas que hubo en Perú. Sí. Y bueno, ya como usted mismo lo dijo, la historia nos ayuda a recordar el pasado para entender nuestro presente y no cometer los errores en el futuro parafraseados. Sí. ¿Qué palabras finales podríamos añadir a esto? Bueno, palabras finales, bueno, puedo decirle, uno, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy objetivo, no decir solamente lo negativo del descubrimiento de América, ni tampoco solamente ver lo positivo. Hubo encuentro de tres mundos, un mundo negro, un mundo blanco y un mundo indígena, eso no hay que negarlo. Se nos olvidó la evidencia de los vikingos en Norteamérica también. Bueno, Otro tema. Sí, eso lo digo porque da risa. Porque siempre dicen, ¿qué pasó si los vikingos? Digo, sí, los vikingos llegaron a Terranova, llegaron a Canadá, hicieron muchas cosas allá, pero no hicieron conferencia de prensa. Esa fue la diferencia. Ellos iban, venían, y ellos, los españoles, llegaron aquí, hicieron su conferencia de prensa, se publicaron, aquí estamos en América. Entonces, esa fue la diferencia. Claro, los vikingos navegaban allá hacía mucho tiempo, hacía tiempo que, o sea, ese mar lo conocían ellos perfecto. Y entonces los españoles sí llegaron, pero hicieron conferencia de prensa. Esa es la diferencia. Se quedaron, vinieron para quedarse, vinieron para quedarse. Ajá, entonces como te contaba que a veces tenemos que tener el extremo, hay que ser sumamente objetivo, ver el aporte español, el aporte europeo y ver también nuestras raíces autóctonas, lo que tenemos de América como civilización, como cultura y el aporte de los africanos, que eso no hay que negarlo en la comida, el pilón, el trabajo del esclavo hizo un aporte a la cultura americana muy grande y los rasgos físicos nuestros es producto de todo este mestizaje. Y te cuento algo, no sé si tengo tiempo, pero te lo cuento rápido. Por ejemplo, en España, en 1500 había muchas personas en las cárceles, había muchas jóvenes huérfanas, etcétera, y había prostitutas también. Entonces, en España comenzaron a recoger toda esa ciusma, toda esa gente de la plebe. ¿Qué tú haces aquí? Te vas para América. Comenzaron a traer prostitutas, comenzaron a traer chicas huérfanas y todos los bandoleros que estaban en la cárcel, váyanse para América a probarlo, váyanse para Portobelo, váyanse para Sudamérica, se me van de aquí. Entonces, esas personas llegaron aquí a la América y eso hay que reconocerlo porque siempre que no, que mi origen es noble y que yo soy fulano don, de origen don. Entonces, la palabra de o N es de origen noble, pero la nobleza tú la puedes comprar con dinero, ¿no? Pero entonces no tenía sangre de noble, pero eras un don a través de dinero y de otro tipo de trabajo que podías hacer. Entonces, mucho cuidado con decir soy descendiente, porque al principio llegaron personas del bajo mundo, como se dice en lenguaje coloquial. Listo, agradecido con usted por todo, profesor. Y estaremos aquí para la próxima, cuando haya otros conversatorios. Demasiados temas que no terminaríamos de concluir aquí nunca. Gracias, Rancés, por invitarme y espero que me invites otro día. Hablaremos quizás de otro encuentro, de ya sea, hablaremos del aporte exclusivo de los negros, que sería interesante hablar sobre la esclavitud negra y lo que usted desee, Rancés. Gracias y a sus órdenes. Gracias, bendición, profesor.